Bienvenidos al curso de Linux Essential. Estaremos viendo hoy el capítulo 13, Seguridad del sistema y del usuario. Quisiera confirmar si están pudiendo ver la pantalla la que estoy compartiendo para poder continuar con el curso. Yo veo. Dale. Entonces vamos a continuar. Bueno, todas las cuentas de Linux actualmente, o desde hace un buen tiempo atrás, un usuario ya se le asigna una cuenta de grupo. Y usualmente esa cuenta que se le asigna es el mismo que el usuario. Por ejemplo, si nosotros creamos un usuario de nombre Pepe, su grupo primario va a ser Pepe. Esto permite una seguridad, para añadir una capa más de seguridad al usuario, ya que al pertenecer a un grupo ya va a estar teniendo algunas configuraciones que se le puede hacer sobre el grupo. También hay que tener en cuenta que el grupo permite al usuario si puede acceder o no a ciertos grupos, o sea, cierto acceso a ciertos lugares o a ciertas configuraciones también. Porque se puede configurar que los usuarios de cierto grupo puedan acceder a cierto repositorio o a cierto documento compartido que solamente ellos van a poder acceder o ellos van a poder administrar. También se puede dar por grupos los permisos, así por ejemplo necesitamos que ciertos usuarios ejecuten el comando vamos a decirle el comando sudo para que puedan ejecutar una tarea que se encuentra en el servidor, que solamente si los usuarios son root o administradores pueden tener, pero necesitamos que esos usuarios a través del grupo en cuestión accedan a esa ubicación, a ese programa, vamos a decirlo. Entonces se puede usar el comando, o sea, se puede configurar por el grupo para la utilización de eso. También permite tener más cuentas ordenadas, más poder saber qué grupo tiene un usuario, nos permite también saber qué tipo de permiso o privilegio está teniendo nuestra red. Los datos de las cuentas de los usuarios y los grupos se almacenan en archivos de base de datos. Conocer el contenido de eso es importante, ya que nos permitirá entender mejor cuál de los usuarios tiene acceso a archivos o a directorio del sistema. Estos archivos de base de datos, vamos a decir, pues son archivos que están dentro del sistema, que vamos a ver más adelante, permiten a los usuarios tener algunos permisos. Con eso nosotros podemos cambiarla, modificar cómo el usuario pueda inclusive loguearse o a qué grupo puede tener acceso o no. Esos archivos de configuraciones son vitales para el funcionamiento correcto de las cuentas. Hay que tener eso siempre en cuenta, que cuanto mejor podamos administrar la parte de la gestión de los usuarios, más seguro va a estar nuestro sistema, cuanto más sepamos cómo modificar. También vamos a evitar que usuarios indeseados puedan acceder a otra ubicación que no sea la que nosotros estamos asignándole.
las cuentas del usuario. En un sistema operativo las cuentas son perfiles individuales que otros usuarios no pueden acceder, solamente los dueños de ese perfil. Usualmente el nombre del usuario, cuando se crea el usuario, se crea, por ejemplo, user add pp. Y al darle enter ya se está creando el usuario y también se está creando ya automáticamente en el barra home el usuario Pepe, el directorio Pepe, vamos a decirle. Y ese directorio Pepe solamente puede acceder el root y Pepe, y después nadie más. Con eso se asegura que el sistema que los datos del usuario sean privados, la privacidad de datos. Entonces, para que tengan en cuenta, si ustedes crean un usuario y tienen que crear en otro directorio, eso deben de especificar al crear el usuario, porque una vez que crean, cambiar eso ya es un poco más complejo y requiere un poco más de conocimiento. Y los archivos en el directorio etc, estos archivos son los que en el etc passwd es donde está una configuración básica del usuario que va separada entre dos puntos, por ejemplo, pp dos puntos, una X, si la contraseña está encriptada o si existe una contraseña, una X, dos puntos, el ID del usuario, dos puntos, el ID de su grupo, dos puntos, todo separado en dos puntos, comentarios, dos puntos, creo que llama el bash login, o sea, si va a tener un bin barra bash o bin barra zsh como shell de inicio, se indica ahí. Y en el archivo etc shadow es donde realmente se almacena la contraseña encriptada. Estas contraseñas son bastante difíciles de romper por la complejidad con la cual están encriptadas. Vamos a ver un ejemplo de una contraseña encriptada y ahí van a entender un poco mejor porque le digo que es un poco complejo. Con tiempo y paciencia seguro que se puede sacar la contraseña, pero mucha paciencia. Entonces, por más que el archivo tcpaswd tenga esa palabra password, en realidad ahí no se almacena la contraseña. En las versiones primarias de Linux, vamos a decir, esas que fueron las primeras enlazadas, sí se almacenaba ahí. Después, como se dieron cuenta que se almacenaba en forma de un texto plano y no podían encriptar porque tendrían que encriptar completamente la configuración ahí, entonces optaron por crear un shadow, que es lo que permitió darle una mayor robustez al sistema y más seguridad. El archivo tcpassword, cada línea se refiere a un usuario. En el ejemplo que estamos viendo, que va a aparecer acá, muestra las 10 primeras líneas, bueno, que es un típico password de un archivo, a decirle, de un sistema. En este caso acá, por ejemplo, tenemos el que hace un hit para ver las 10 primeras cabeceras. En realidad mostró menos de lo que debería. Tendría que haber mostrado un poco más, pero bueno. Acá lo que tenemos es lo que les había indicado. Primero usualmente está el usuario, que es en este caso root, separado por esto, por el dos puntos. Esto es lo que nos separa en cada columna, vamos a decirle. Después de esto viene lo que sería la X, que indica que hay una contraseña y que está encriptada. En caso de ser un servicio, rara vez siempre van a ver una X y no van a conocer la contraseña porque es una forma de proteger el sistema, porque esto es un servicio, el man es un servicio, el mail es un servicio, por eso los números de su ID, que son estos, y de su group ID, son bajos. Estos son números bastante bajos que solamente se usan para los usuarios del sistema, que serían del 0 al 500. En algunos sistemas operativos ya es del 0 al 1000. Después viene el nombre del usuario,
el directorio donde va a estar su home, acá se subió, por eso es que mostraba poco. Acá está, este ya es otra línea, perdón, acá por lo visto la presentación se fue. Este ya es otro usuario. Este sería ser otro usuario. Este es otro usuario. Este es otro. Pues, ahí sí coincide que sean 10, pero por lo visto se comió un enter en copiar. Y bueno, hasta eso es lo que muestra. Hasta este es lo que nosotros solemos ver, que si dice bin bash, quiere decir que va a tener ese bash de inicio de sesión. Si dice false, no va a poder acceder, y si dice no login, le va a dar un error de logueo. También se puede cambiar a otros tipos. Y así sucesivamente. Cada uno, como ven, los números de ID del grupo del usuario no es mayor al 500, vamos a decirle, o al 1000. Dependiendo del usuario, eso va a ir cambiando, o sea, dependiendo del sistema operativo también. Pues en un sistema operativo un poco viejo, sí, esos 500 puede ser que el usuario vea, o sea, el primer usuario que se crea ya va a ser con la cuenta 500, vamos a decirle. Estoy abriendo la sesión para mostrarles de nuestro sistema que tenemos. Bueno, acá por ejemplo vamos a ver un... Bueno, en este caso no sale todavía el usuario ser pirata, pero si hacemos ahí un cat, se le va a mostrar todo. Y como tiene muchos más usuarios, por eso es que muestra así. Y acá este es el usuario o sea, el usuario que nosotros creamos, y como ven empezó con 1000. Quiere decir que este sistema operativo, a partir de 1000, va a empezar al siguiente usuario. El siguiente usuario va a ser 1001, y así sucesivamente. Y como le dije, lo que tienen ese bin, no login o false, son servicios que no necesitan que se loguen, solamente necesitamos que esté el servicio arriba. Una forma de interpretar sería eso, o para proteger que alguien con mala intención pueda usar esos usuarios, que son servicios que usualmente pertenecen a grupos privilegiados y pueden ejecutar algún comando malicioso. Entonces para eso se usa eso de no login. Y como les estuve comentando, cada línea está separada por 2 puntos, y los campos de izquierda a derecha son los siguientes, así como les dije: el nombre, el password, placeholder, como se le dice, o vamos a decir la máscara del password, pero en realidad es una máscara nomás. El user ID, el primary user ID, grupo ID. El comentario, acá en comentario pueden poner el nombre del usuario, coma, dirección del usuario, coma, número telefónico, todo separado en coma.
Lo único que no pueden usar es dos puntos porque el dos puntos separa ya el directorio, o sea, separa ya las columnas. Dos puntos el directorio de inicio o el home y dos puntos el shell. Básicamente eso es lo que hace. En la siguiente vamos a estar viendo, como dije en el ejemplo que usamos en root, en la cuenta del usuario. También uno puede saber con qué usuario se inició con varios comandos. Uno de ellos sería el id, que te va a permitir saber si no se indica nada. El id le va a salir el ID del usuario actual, o si ustedes tienen algún usuario que quieren probar, prueban por ese usuario, ID usuario. El password placeholder, antiguamente almacenaba la contraseña de ese lugar, ahora indica que la contraseña se guarda en el archivo password y que está encriptada. Esa parte de encriptación es lo que hay que manejar, porque uno puede identificar cuando la contraseña está encriptada porque empieza con un pesos y una serie de dígitos aleatorios. El user ID, que es en este caso en el root fue 0, porque es la cuenta de administrador, el root. El primario grupo también es el root, que también es 0. Y siempre lo que indican ese es el grupo primario. Si nosotros queremos ver los grupos, otros grupos, tenemos que hacerle con el comando id, el usuario, ahí le va a aparecer a qué grupo pertenece cada usuario. Esa es la forma de ver Ahora tenemos el comentario. Como les dije, el comentario puede ser el nombre del usuario, que en este caso fue root. Toda la información adicional sobre el usuario, como nombre real, también conocido como campo geckos. Y acá, como le todo es separado entre comas y ustedes pueden ponerle el nombre del usuario, coma, dirección, coma, teléfono, coma, el departamento en el cual está, o sección, lo que sea, pero solo son informaciones relevantes a la hora de que uno lo va a estar mirando y va a decir, bueno, este usuario pertenece a tal departamento, entonces en consecuencia tiene que tener estos permisos, que se le pueda asignar estos permisos, o tiene que solicitar estos permisos para que se le pueda acceder, para que pueda acceder a los documentos de ese departamento, vamos a decirlo. Una información adicional nomás. El directorio, el home directory, en este caso del ejemplo era el barra root. Como ven, no es home barra root, es barra root porque hay un directorio barra root que pertenece al usuario root. En caso de que es un usuario normal, usualmente la ubicación del directorio por defecto es el home barra username o lo que nosotros le dimos para agregar. Eso se aplica para todos los usuarios regulares. Y el shell es el shell de sesión que va a usar. En este caso se está indicando que es un bin barra bash, como puede ser un barra bin barra zsh o un ksh, que sería el core shell, o el shell, o si no se quiere que use ningún shell, se le pone barra bin barra false para que no tenga, o barra bin o ese bin no login. Y ahí uno ya no tiene el bash o ya no tiene el acceso a la bash, entonces ya no puede ejecutar tampoco el comando o no puede iniciarse si en algunos casos. El archivo shadow es el archivo, vamos a decirle,
que hay que tener siempre en cuenta a la hora de la creación de usuario, porque en este archivo es donde se almacena la contraseña en forma, ¿cómo decirle?, encriptada. Y también hay algunos parámetros que vamos a ver que están divididos, que son qué fecha caduca, eh, cuál es el número de días que va a tener de aviso, cuál es o sea, todas esas cosas tienen un sentido en también separado por 2 puntos. Como pueden fijarse, en este caso hizo otra vez un hit del barra etc barra shadow, lo cual le mostró en la primera línea el usuario root. Y todo esto es su contraseña desde acá hasta acá. Todo esto es la contraseña del usuario encriptada, vamos a decir. En realidad esto tendría que aparecer todo en una línea, pero como no iba a entrar toda una presentación, se ajustó ahí. Después de los días que restan para que caduque la contraseña, la fecha cambio de contraseña, todos estos campos tienen un significado, vamos a decirle. Lo que sí tienen que tener en cuenta a la hora de verificar algunas cosas es algo en particular. Si el usuario, supongamos que no es root, y es cualquier otro usuario, y aparece antes del signo pesos, este es el primer valor de la contraseña, el primer carácter. Esto sería el primero, solamente este. Después de este ya aparece todo un número seguido del peso, otro número o otra letra o lo que sea. Pero usualmente el primer dígito, el peso, indica que ahí empieza la contraseña. Si antes de eso hay un signo de exclamación o 2 signos, es porque el usuario está con una cuenta bloqueada o caducó la contraseña. En caso de que en algún caso le diga que no puede acceder, que su contraseña está bien, que no quiere cambiar, entonces lo más probable es que o esté bloqueado el usuario, que usualmente es con una sola, actualmente creo que solamente se usa una sola signo de exclamación, ya no dos. Pero hay versiones de Linux que usan dos signos de interrogación, vamos a decirle. Entonces, si tiene esos 2 signos de interrogación, es que la cuenta está, vamos a decirle, bloqueada o el usuario fue bloqueado ya sea a pedido de alguien o la contraseña caducó y el usuario no cambió la contraseña en el tiempo que se le dio de plazo. Entonces, al siguiente inicio de sesión simplemente se bloquea, a modo que tengan una idea nomás de lo que puede pasar en algunas ocasiones. Usualmente cuando la cuenta está bloqueada, al usuario le va a aparecer que la cuenta está bloqueada o que está deshabilitada. Y con esa información uno ya puede ver que el primer dígito acá va a estar bloqueado. Hay comandos para cambiar eso, que con el comando pwd menos algo, no me acuerdo bien. Creo que menos L era para desbloquear y L mayúscula para bloquear. Acá está la explicación un poco mejor de los campos, vamos a decirle, del etc shadow. En este caso tenemos el name, el password, last channel, la última vez que cambió, el mínimo, el máximo, cuándo va a ser el war, el inactive, cuándo va a expirar y uno que está reservado. Y acá está una explicación más simple. El nombre, en este caso el ejemplo de sysadmin, el nombre de la cuenta que coincide con el etc password. Como le dije, esto es usualmente lo que nos indica que la contraseña está encriptada o que está cifrada. Cualquier carácter que esté antes de este campo está modificando el valor de la contraseña. O sea, si hay un signo de interrogación, exclamación, perdón, que la cuenta está bloqueada.
Para cuenta del sistema, la contraseña muestra un asterisco, o sea, es algo, una contraseña muy simple que solo el sistema sabe. No es algo que uno pueda manejar. Pero como habrán visto en la presentación anterior, había eso que vamos a decirle servicio de mail y eso, que tenía asignado una contraseña, pero era un asterisco. La Change representa la última contraseña que fue cambiada en el día desde el 01 de enero de 1970. Esa es algo que siempre va a ocurrir. Siempre en cualquier sistema operativo Linux, desde esta fecha empieza a contar eh, hacia atrás o hacia adelante para algunos temas de contraseña. Y generalmente se toma ese valor porque fue la vez que se creó el primer Unix que se lanzó, vamos a decirlo. Entonces ya se tomó ya eso como una regla y está ahí. Entonces, siempre que te aparece acá un número raro es la última vez que se cambió la contraseña de la fecha, restándole todo eso en día, poniendo todo eso desde el 1 de enero a 1970, contando todo eso en día, va a darte algo así más o menos de 15.600 días o algo así, o más ya. Mínimo número de días que debe cambiarse la contraseña nuevamente. O sea, una contraseña no se puede cambiar si es que, por ejemplo, yo ahora le cambio la contraseña y quiero cambiar la contraseña mañana otra vez. No me va a dejar. El mínimo que me va a pedir antes que me permita cambiar va a ser de 5. El 5, bueno, ese valor va a estar medio complicado. Es el 5, o sea, el max de 5 obliga al usuario a un cambio regular de su contraseña. Usualmente no se pone 5, se pone un valor un poco más alto para que, por ejemplo, 42 días o 70, 90 días o 180 días, para que el usuario vaya cambiando su contraseña. Después tenemos el campo de warn, que es que le va a aparecer al usuario una advertencia cuando se loguea. Le va a salir una advertencia que dice te quedan 7 días para el cambio de tu contraseña. Una vez que ese o sea, pase esos 7 días, se va a expirar la contraseña o se va a bloquear a tu usuario. Eso ya depende de la política que uno le aplique sobre las cuentas que no cambien contraseña. Inactive el periodo de gracia para cambiar la contraseña después de exceder el plazo máximo. En este caso pone 60 días para cambiar la contraseña después de exceder el máximo. Parece mucho, pero no sé. O sea, son valores que uno puede ir modificando de acuerdo a los valores que va a manejar. Expiry representa la fecha en que la cuenta vencerá y se bloqueará si no se establece la contraseña. Eso en algunos casos se usa para que expire la contraseña no sé, 120 días. Entonces, 120 días va a obligar al usuario a cambiar la contraseña. Si no cambia, puede que se bloquee la cuenta y no pueda tener acceso. Y reservado, hasta ahora no se usa ese campo, sigue estando ahí disponible para un uso futuro. Lo más probable es que sea para darle algún tipo de seguridad más extra. Una manera de visualizar la información de una cuenta es por el comando grep. Vamos a decirle en este caso grep, usa para grep el usuario y el archivo tcpassword. Esta es una forma común que los administradores usan para ver, bueno, qué privilegio tiene este usuario para saber si está el home, si su contraseña cambió, expiró o si está presente la contraseña, pues si el usuario se creó y nunca accedió.
Entonces la contraseña nunca se pudo crear. O sea, la contraseña nunca se creó. Después, para saber cuál es el grupo principal, que sería el subprimary group, que es muy importante a la hora de asignarle otros grupos para poder saber. Usualmente estos dos campos son similares. Vamos a decirle, si acá dice 2001, acá va a ser 2001 también. Porque este es el UID del usuario, que es su user ID, y el otro es su grupo ID. Y usualmente son lo mismo, como le dije, como le comenté, un estándar que se maneja en Linux desde hace tiempo. Que un usuario se crea, ya se le otorga un grupo, y ese grupo usualmente es el mismo que su usuario, el mismo nombre lleva. Después viene todo lo que sea la descripción, vamos a decirle, donde uno puede poner System Administrator, TI, el teléfono, si quiere poner su mail de contacto, algo. Todo lo que pueda entrar acá entre coma o separado en coma va a ser una información adicional o con un comentario. Dónde va a ser su home y el bash, el shell de inicio. Esa es la forma con un comando grep que ya vimos de obtener la información. Hay otros comandos que también nos permiten obtener esta información en Linux. Otra técnica de recuperar la información es usando el comando getEn. Este comando getEn es lo que hace una consulta a la base de datos, vamos a decir más propiamente el get password, y ahí te va a dar bueno, en realidad tendría que falta acá el etc pwd provisto, no copió esa parte, pero bueno, se entiende ya que al archivo etc passwd y va a hacer la consulta a través del curso. Y ahí nos va a dar la información. Este es un comando que también podemos usar para conectarnos al como te digo, este comando es interesante porque nos puede permitir también hacer a través de la red. Por ejemplo, podemos hacer un getIn a un servidor y él nos va a dar las credenciales, eh, si es que si es que es un servidor de autenticación, no a cualquier servidor. Pero, por ejemplo, ahora en- ups, y básicamente nos va a dar toda la información de todo ahí un poco más entendible. Se hace una consulta al archivo PageWD, no hace falta asignarle. En este caso sí, lo que hizo fue hacer un filtro con el grid para que solamente me muestre la información que yo quiero ver. En este caso es esta. Y aquí es donde vamos viendo, vamos eh, adquiriendo la misma información que es si hiciéramos un grid PageWD, el usuario que queremos ver. Otra forma nomás de usar el comando y de ver la cuenta.
Acá podemos ver con el comando, o sea, cuando iniciamos la sesión con diferentes cuentas, pues a veces, bueno, esta parte para que se entienda mejor, supongamos que hacemos un SSH a un equipo, después a otro, nos conectamos a otro y tenemos varias sesiones de terminales abiertas. Y en algunos casos, en algunos nos conectamos con nuestro usuario o en otros casos nos conectamos con el usuario root o entramos en un servidor con nuestro usuario y después por motivos de administración necesitamos elevar nuestro privilegio y entramos con el comando root y necesitamos saber con qué usuario estamos ejecutando. Hay dos formas de saber. Primero que estamos como un usuario root, vamos a decirle, y un usuario normal. Usualmente el PRON es diferente para el usuario root. En este caso, yo creo que en el ejemplo se equivocó acá. Acá en vez de ser un signo peso, es usualmente un hashtag lo que está ahí, un signo, cuando es un usuario privilegiado. O sea, este comando, si hacemos id root, siendo un usuario normal, no debería, no sé, por lo menos en las versiones en las que yo había probado este comando contra el usuario root no funcionó. Pero eso depende de la versión del Linux que sea también. En las versiones de servidor, por ejemplo, un usuario normal no puede hacer un ID al usuario root porque el usuario root es un usuario con mayor privilegio que él. Pero cuando uno quiere saber si está como un usuario privilegiado o un usuario normal, lo primero que tiene que ver es esto. Si es un signo peso, usualmente el usuario es un usuario normal, vamos a decir. Si hay un signo de un hashtag, vamos a decirle, el usuario es posiblemente root. Después, otra forma es con el comando id, sin proporcionar ningún argumento ni opción, solamente id. Y ahí le va a dar el UID del usuario, que en este caso es admin, que ahí dice UID, el número, el GUID, ID, o el primary group del sysadmin, otros grupos, por eso pone groups, que va a ser el grupo que pertenece primario, el ADM, que estos son su ID, pertenece al grupo de sudos. Después ya son contextos de ese Linux, lo que le aparece acá. Por eso es que no le sale de esta forma. Pero esos son los datos que básicamente siempre aparecen. En caso de el root, simplemente va a ser root y grupo root. No va a pertenecer a otro grupo porque él es el dueño, el owner de todo el sistema. El que puede hacer todo. Entonces, no es muy recomendado siempre utilizar o hacer algo con el usuario root o trabajar con el usuario root, ya sea en CLI o en interfaz gráfica, ya que se corren procesos con el usuario root que por ahí pueden representar algún tipo de inconvenientes al sistema. No, pero puedo decir, antes que se me pase, id root. En Linux me deja hacer el id root. Y en este caso ahí me dice a los grupos que también pertenezco. Y en este caso dice que, bueno, al menos en ningún momento yo le agregué un grupo. O sea, un grupo extra.
Pero para que yo pueda usar, si el equipo tiene CD-ROM, tengo que pertenecer a este grupo. Y si el equipo detecta que tiene CD-ROM, automáticamente ya le pone el sudo, sí. Pues se configuró el sudo por el Linux Mint, no te permite usar el usuario root como un usuario por ser un usuario del sistema. O sea, todas las versiones basadas en Ubuntu no te dejan acceder al usuario root de forma normal, vamos a decirle, sino a través de un sudo o un sub, uno se puede conectar a eso. Esto, otro grupo, este LPadmin creo que es para el tema de impresión y Samba Shared es para archivos compartidos. Los usuarios desean el sistema mediante su cuenta de usuario, eso es más que sabido. Las cuentas generalmente tienen un valor de UID superior a 500, a veces a 1000. Bueno, ahora ya el estándar es de 1000 y eso se mantiene, se usa así. Los valores anteriores de 500 ya pues famoso, uno crea o algo dice, nunca se va a llenar o nunca se va a usar todo. Y la historia demuestra que siempre se usa todo. Entonces, para asegurar, los nuevos sistemas operativos traen, empiezan desde 1000, para que no se mezcle nomás lo que es administración con usuario normal. A veces inclusive por razones de darle más seguridad, vamos a decirle, algunos administradores optan por mover ese número de 1000 a 2000 y de 2000 en adelante empiezan a dar cuentas de usuario normales. Y el valor de ese 1000 dejan como un rango para por si acaso necesitan algún servicio o algo especial. Entonces, para saber que nunca van a tener ningún problema, van moviendo nomás. El UID es único y no se va a repetir. Si un usuario tiene un UID, ya ese UID ya le pertenece a ese usuario, no va a haber otro usuario con ese mismo UID. En caso que ocurra eso porque algo está funcionando mal en el sistema operativo, no se puede, no pueden dos usuarios tener un único ID, vamos a decirle. Pues eso es lo que significa UID. Entonces, para que tengan en cuenta, siempre va a ser un usuario, un ID. Si tienen 10.000 usuarios, van a tener 10.000 UID diferentes. Como les venía comentando ya hace un rato, el usuario root tiene un acceso especial al sistema. Su privilegio es mediante el UID de 0, que es el máximo. El usuario root prácticamente puede hacer todo, deshacer todo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que un usuario con esta clase de permiso y con este poder, vamos a decirle, es mejor no usar el usuario para tareas básicas o por lo famoso, instalaste tu sistema y empezar a usar como un privilegio administrador. Lo mejor es usar tu sistema con un usuario cada vez que necesita ejecutar algo que requiera algún privilegio, ahí configurar nomás al usuario para que use sudo. Es más seguro y el sistema es menos propenso a tener algún problema con virus, malware o por daño del usuario sin conocimiento, por ejemplo. Eh, Hay muchos casos en que el usuario root o personas que usaban el usuario root y eliminaron algo, ya no se recupera más, porque ya no es como en Windows que hay una papelera de reciclaje o algo que uno pueda recuperar mediante técnicas normales. Ahora, técnicas forenses y esas cosas, ahí podría haber alguna posibilidad, pero eso va a representar un gasto de tiempo y económico para la persona. Siempre hay que tener en cuenta que el usuario root es
es el usuario que tiene privilegio para acceder a todos los documentos, a todas las cuentas que existen. El usuario root puede acceder a ellas y puede ver el contenido de los documentos. Por eso es muy, muy vidrioso contar con un usuario que pueda acceder y te pueda empezar a mirar todo lado. Entonces se opta más para usar a este usuario como un usuario que en caso que uno necesita ejecutar algún comando y no puede a través del sudo o por algún motivo se usa otros comandos, pero siempre lo mejor no es evitar, sino que usarlo como se diría, usarlo con mucha cautela para evitar algún tipo de problema que pueda surgir. Las cuentas del sistema, o como le mostré también en el archivo de configuración, van del 1 al... En esta presentación dice al 499, pero son del 1 al 999 ya en las versiones nuevas de los sistemas operativos Linux. Por cuestiones de seguridad, esas UID no son reservadas para el sistema. No están diseñadas para que un usuario inicie sesión directamente con eso. Esas cuentas por lo general están bloqueadas o están con un acceso restringido, vamos a decirle. En este caso, muestra un ejemplo del usuario. Este usuario sería el usuario BIM, que en teoría tiene una contraseña. Su ID es 1, su GID es 1. El usuario es BIM, o sea, su definición, vamos a decirle. Su directorio es el /bin y su y otro directorio, vamos a decirle. En este caso sería el home, directorio de inicio, y este sería su shell que le está bloqueando, vamos a decirle. Con este lo que se asegura es que si yo quiero hacer un sudo o un su menos Vim, no me va a dejar loguear porque el usuario está en no login. Y si vemos en el archivo etc shadow, el usuario está ahí, no tiene una contraseña, vamos a decirle, que uno pueda identificar, solamente figura un asterisco y los datos adicionales que pueda tener la cuenta. Estas son cuentas del sistema y usualmente el sistema usa para mantener funcionando los procesos que corren con esas cuentas. Puede haber un proceso, como se le un usuario que se llame, que es muy posible que algunos ya hayan visto, que es el HTTP, que es el proceso o el servicio el servicio web. Entonces, esto tendría que haber un usuario que se llame HTTP, que tenga algún tipo de acceso, pero no va a haber una contraseña o no va a haber una forma de acceder a ese usuario por ser una cuenta del servicio. Así puede haber mail, puede haber otro que sea de JBook. Y así, cada servicio, cada programa básicamente tiene un disparador, vamos a decirle, en este caso un usuario que usa para administrarse.
la seguridad y buenas prácticas. Hay que tener unas cuantas pautas para tener en cuenta. Uno, las cuentas de los sistemas no hay que tocar o no hay que tratar de modificar para poder acceder a ellas. Están configuradas de tal manera que el sistema funcione con esa configuración que está ahí. Si uno elimina o modifica alguna de estas cuentas, lo más probable es que el sistema vaya a empezar a funcionar de forma un poco no estable, vamos a decirle. En lo posible no hay que eliminar ninguna cuenta así que no se conoce o no se está seguro de lo que pueda llegar a ocurrir. Es importante que nosotros como administradores del sistema sepamos que las cuentas administrativas y para qué se están usando, con qué fines se está usando. Así garantizar la seguridad. Y si hay una cuenta de seguridad que depende de la gestión adecuada del sistema, o sea, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos en un servidor de correo modificar o eliminar o bloquear el servicio, la cuenta de mail, vamos a decirle, porque no va a funcionar nuestro servidor de correo. O sea, vamos a decirle un ejemplo así fácil. Sí, tenemos que saber que esa cuenta tiene que existir y tiene que estar correctamente funcionando. Nosotros no podemos acceder, como administradores tampoco podemos acceder a esas cuentas. Está bloqueado, como te dije, no hay una forma. Y tratar de forzar un cambio de contraseña para después poder acceder y ver qué está corriendo. Uno ya modifica la función y lo más probable es que ya no funcione más esa cuenta adecuadamente. Y lo mismo va para las cuentas de usuarios normales. Hay que tener en cuenta que hay usuarios que van a necesitar acceder a distintos documentos. Por ahí tienen acceso a una carpeta, a un directorio compartido por todos y por otro grupo, y a ese grupo hay que asignarle el permiso, y siempre hay que tratar de mantener una configuración adecuada de los grupos para que después, una vez que asignemos los permisos en los archivos, sea más fácil, porque es más complicado asignarle a varios usuarios, o sea, no te deja los Linux que agregar varias cuentas a un documento. Uno tiene que seleccionar los usuarios y el grupo que va a poder acceder a ese documento. Como vimos ya, los usuarios tienen un ID, un UID y un GID. Sí o sí, un usuario pertenece a uno o varios miembros. Como le mostré hace rato en la terminal, yo me había creado el usuario cuando se instaló recién, cuando instalamos el sistema, nosotros mismos lo instalamos el sistema, vimos que se creó el usuario cPeralta, pero después de eso ese usuario no fue modificado para tener ninguna otra cuenta. Pero automáticamente el sistema ya le agregó otros grupos secundarios, vamos a decirle, para que el usuario pueda así hacer sudo, para que el usuario pueda gestionar el tema de los dispositivos ópticos como el CD-ROM o si tienen DVD o lo que fuera. Pues ya le asignó eso, que son usualmente lo que un usuario normal va a estar usando. Como les comenté, para un usuario debe de pertenecer a un grupo para poder acceder a un recurso específico. Los sistemas Unix tradicionalmente limitan a los usuarios a pertenecer a un máximo de 16 grupos. Estos números ya no existen, ya sé. Bueno, en Unix no sé, pero en Linux, lo más reciente, un usuario puede estar en 65.000 membresías de grupos, o sea, en todos los grupos que se te pueda ocurrir o se les pueda ocurrir,
ese usuario puede pertenecer. Solo que va a ser muy engorroso que un usuario pertenezca a muchos grupos y tratar de identificar cuál es el grupo que le da el permiso para internet, cuál es el grupo que le permite acceder a documentos. Entonces, con un máximo de 10 grupos, yo creo que ya es más que suficiente para poder tener una buena administración. Pero cada grupo, cada empresa tiene su forma de administrar. La evolución permitió una mayor flexibilidad en la gestión de los grupos, sí, porque a medida que va evolucionando los usuarios necesitaron recursos de red, recursos de acceso, a uno le puede dar por internet por a qué grupo pertenece, se le puede dar recursos compartidos de Samba o de NTFS por grupos. Pueden tener una carpeta colaborativa, como se dice, dentro del servidor. Acceden los usuarios y todos los usuarios que accedan a ese servidor tienen una carpeta en el cual, de acuerdo al grupo y a los permisos, pueden acceder a una u otra carpeta. Es muy importante siempre gestionar bien los grupos para así a la hora de asignar los permisos es mucho más fácil. Lo mejor es hacer el grupo, pensar bien cómo va a ser y después ir creando ya los grupos de acuerdo a una estructura definida. Porque una vez que se empezó a trabajar y empezamos a agregar grupo, agregar grupo, agregar grupo, que no se contempla, es un poco más complicado porque generalmente nos dicen, este servidor va a funcionar para file server y va a tener recursos compartidos y esto van a ser los grupos y esto van a ser los usuarios. Se crean esos usuarios, se crean los grupos, se crean los permisos, pero va a ir creciendo eso, ¿no? Entonces usted tiene que tener siempre una forma de acceder y tener un historial de los comandos, no historial de los comandos, sino que un historial de los grupos, saber qué grupos, y eso hay un archivo que se llama etc en el etc groups, que le va a permitir a usted ver todos los grupos que están creados. Pero eso solamente te va a dar les va a dar una idea de cuáles son los grupos que están creados. Lo que ustedes necesitan tener es una información de qué hace ese grupo en el sistema. Si es un grupo que acceso a internet o un grupo que da acceso a un recurso compartido. Para así entonces ustedes cuando tengan nuevos usuarios y tengan que acceder a un recurso compartido que ya existe y no crear un grupo para ese recurso otra vez. Si ya existe el grupo, se le agrega a ese grupo que funciona y funciona los permisos que va a tener. Por suerte en Linux solamente se tiene dos tipos de acceso, o sea, puede acceder a escribir o a leer, pero no puede acceder a un grupo, a la carpeta superior, leyendo y abajo en esa carpeta inferior en uno de esos documentos escribir. No funciona muy bien así Linux. Se puede hacer, visto que se puede, pero no es muy funcional. Queda medio chueco a veces y no es muy bueno esa forma de dar permiso. Si un usuario va a tener que escribir, va a tener que escribir desde arriba y en todas las subcarpetas. Eso es algo que ya es vamos a decir, una forma de diseño que está en Linux. Las cuentas de grupo también se definen en un archivo. En este caso, para los usuarios es en el etc password, como le comenté. En el etc group se definen los grupos. Hay que saber cómo organizar los grupos y asignar los permisos en función a los roles que van a desempeñar. Uno puede consultar la información de grupos con el comando grep get en y también hay un comando group que te permite ver
a qué grupo pertenece un usuario. Vamos a mirar un poco el archivo. Bueno, acá hay un ejemplo. Vamos a ver. Estos son los grupos que ya... Vamos a ver, acá empieza. Como ven el root, grupo root 0. Y acá vieron que aparece mi usuario. Bueno, cuando existe este es el grupo, este es su ID, supuesta contraseña encriptada, y los miembros. Los miembros van a estar después de este separados por comas. En todo lo que aparezca este va a aparecer cd-rom, sudo. Si yo quiero, por ejemplo, estar en este grupo, al editar, se puede editar este archivo y me asigno video, por ejemplo. Y acá está mi usuario y mi grupo. Si acá algún usuario aparece es porque puede acceder a mi grupo y eso está mal. Ningún usuario, o sea, ningún otro usuario debe pertenecer al grupo de otro usuario privado, vamos a decirle. Si acá te dice Pepe y acá solamente tiene que ser Pepe, no tiene que estar nadie más. Si acá, por ejemplo, apareciera un Pepe o Juan o lo que sea, esos usuarios pueden acceder a mi perfil, vamos a decirle, a mis documentos privados. Y eso no es una buena configuración. No es óptimo porque no vas a saber quién puede modificar al final tu documento. Porque al final cualquiera de esos tres van a poder modificar y no van a saber qué pasó. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a ver, esta pudo bien ponernos en un grupo video, vamos a hacer. Este grupo video, que es el 44, al cual no pertenecemos, API, Peralta. Y más arriba era que hicimos uno. Bueno, acá era que hicimos un ID y nos salió todo este grupo. Bueno, acá se ve mejor así. Y ahora sí, volvemos a realizar un comando. Creo que ya se actualiza. Sí, ahí aparece el 44, que es video. Esa es una forma de asignar un grupo. Y group, el comando creo que es group. No me decía, vamos a ver, creo que hay un ejemplo acá que nos va a mostrar cómo es el comando, el uso del comando correctamente. Antes me estoy adelantando y atrás. Bueno, ahí vimos que así pudimos ver la información del grupo. Por ejemplo, el grupo mail, o sea, la información del grupo mail nos dice que del archivo etc mail son estos dos lo que pertenece, el dueño, vamos a decirlo, y postfix, que sería otro servicio de correo, vamos a decirlo, en este caso un servicio que se llama postfix, que usa el mail, con el que podemos ver también la información. La gestión de los grupos es importante, o sea, nuevamente recalco esto, ya lo dije anteriormente, es muy importante que los grupos estén bien estructurados y bien definidos
para así cuando le agreguemos los usuarios sepamos que ese usuario con certeza solamente va a poder acceder a cierta parte del sistema o a ciertos documentos sin tener un permiso extra o un acceso que pueda por ahí eh, perjudicar a otro usuario o pueda darse una mala configuración o un mal acceso a usuarios que no necesitan tener eso. Todo es de acuerdo. Si un usuario necesita solamente acceder a recursos compartidos vamos a decirle, del departamento de ventas, solamente se le agrega al grupo ventas y solamente va a tener ese acceso. No tiene por qué tener acceso al grupo de stock porque no necesita eso. Son gestión de grupo que de una manera nos permite de repente asegurarnos la seguridad interna mínimamente. Es algo que como administradores sí o sí nos toca en algún momento administrar grupos y conocer el funcionamiento y cómo dar esos permisos es algo que se va ganando mediante experiencia, a prueba y error. Vamos creando un grupo, funciona para esto, y así sucesivamente hasta que tengamos la certeza de que tenemos una base sólida. Así como todo lo que vimos hasta ahora, está separado por dos puntos. Está en el etc groups. Está delimitado por dos puntos, como le indica hace rato, es el grupo name, el nombre del grupo. Hay una posibilidad de ponerle password, pero realmente no le veo mucha utilidad a eso a la hora, salvo que sea un grupo demasiado especial, pero que da esa opción de un password placeholder, el ID, el GID y la user list, como le dije, puede ir separado por coma, acá puede ir otro, vamos a decirle, send mail, creo que era el otro, pero send más, creo que se está haciendo más. O sea, todo lo que vaya separado por coma pertenece a este grupo mail, vamos a decirle. Y una vez que el último usuario solamente es usuario y nada. No hace falta ponerle coma porque si se le pone un coma al final, se asume que está esperando otro usuario. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Acá hay una descripción de los campos del ETC Group. Como dice en el ejemplo, es el nombre del grupo, mail. Contraseña del grupo, como dije, rara vez, muy rara vez utilizada. O sea, por lo menos en mis 20 años que llevo de esto de informática, muy pocas veces he visto que un Linux esté configurada la contraseña del grupo, como sería ya muy paranoico, vamos a decirle, tener una contraseña otra vez para el grupo, pero se puede. El ID de los grupos, el GID, que es el ID de identificación único del grupo, no se va a repetir nunca eso, así como el UID del usuario, y el user list. Esta es una lista separada por coma de los miembros que pertenecen a ese grupo. Acá, ¿cómo se puede asignar a un grupo? Ya le mostré por el usuario, con mi usuario recién en la línea de comando, agregando directamente en el archivo del etc groups.
Esos son los grupos adicionales. El grupo primario es el grupo que se usa generalmente cuando creamos a un usuario. Cuando creamos el usuario, nosotros usualmente le damos, vamos a crear un usuario así solamente a modo de ejemplo. User add, user add, no sé, p. Y si nosotros creamos así el usuario automáticamente va a crear el directorio de inicio, el home barra Pepe y el grupo Pepe sin ninguna... Ah, perdón, perdón. Puta, otra cosa. Estamos malos. Sudo. Ya me creo. Cierto que es algo que también hay que tener en cuenta. En la mayoría de los Linux y en específico Ubuntu y derivados, si uno le mete la contraseña al sudo, se queda como, esa contraseña se queda, esa sesión se queda abierta, vamos a decirle. Cada que yo ejecute sudo un comando, durante el tiempo que esté activa, vamos a decirle, la contraseña, me va a funcionar, me va a permitir hacer sudo sin pedirme contraseña. Algunos, en algunos sistemas o sea, es un poco peligroso eso por si, por ejemplo, vos haces el comando, te levantas de tu lugar y dejas abierto tu terminal creyendo que nada, porque sos usuario normal, no va a ocurrir más nada. Pero si está configurado ese tiempo de funcionamiento del comando, alguien malintencionado puede venir y ejecutar el comando y va a funcionarle porque el tiempo no pasó. Creo que es de 15 minutos en el caso de Ubuntu o 5, no estoy muy recuerdo. Pero ahí ya nos creó el usuario Pepe, el ID Pepe. Y en este caso, como es un usuario que creamos desde la línea de comando, solamente nos asigna el usuario. El UID va a ser 100.001, como el GID sería este, y este sería su grupo, pues no tiene ningún otro grupo asignado. Y si vemos el archivo, supuestamente tiene una contraseña, pero hasta ahora no se le cargó ninguna contraseña. Quiere decir que va a pedir una contraseña o allá caducó ya pues ahora me va a pedir. No, no es que caducó, sino me pide nomás. Bueno, acá en este caso nos indica que no tiene contraseña. Vieron que les dije que si las contraseñas siempre van a empezar con un peso o seguido de una letra o número y otro peso. Y en este caso nos sale con esto. Esto quiere decir que la cuenta aún no está con una contraseña asignada o no se le asignó. Yo como usuario administrador le puedo decir passwd el usuario Pepe y le pongo una contraseña y acá me va a aparecer que hay una contraseña. O sea, una contraseña encriptada. Y si yo bloqueo la cuenta va a ser este signo primero y luego todo esto, vamos a decirle. Pero este modo de ejemplo para crear el grupo, para que vean cómo ya se le asignó un grupo. Si yo quiero crear o asignarle un grupo a Pepe, hay dos formas. Uno es editando el archivo aquí, donde yo le digo que Pepe también va a ser un usuario de videos.
si yo le hago nuevamente un id, ya aparece que es el grupo, pertenece a ese grupo. Otra forma sería con el comando usermod -g mayúscula de group primario. En este caso le vamos a poner que sea sudo y el usuario Pepe. Sudo siempre. Ahí está. Entonces yo le hago un id. Ya me parece que también ya es miembro del grupo sudo. Esas son las formas que uno puede ir agregándole, o en este caso ya no lo podemos hacer, es el user add menos G mayúscula para decirle que va a tener un grupo secundario al usuario, pero solamente al crear podemos usar esa opción a veces. No en todos los sistemas operativos Linux funciona ese "-g", porque a veces tiende a querer cambiar el grupo primario, entonces es mejor crear el usuario y después agregarle a los grupos que va a tener nomás. Solo que estemos seguros de que con ese usuario, con ese comando podamos ponerle a un grupo, vamos a ver, man user add. G, grupo ID, es el GID, ¿dice? Se le puede poner el "-g", el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y así sucesivamente. Con esa menos o menos groups, pero eso significa que uno ya sabe ya antes de crear a qué grupo va a pertenecer. Usualmente te dan a crear el usuario y después te avisan a qué grupo va a pertenecer. Y ahí nosotros con eso estamos gestionando el usuario. Al crear, le asignamos, creamos y vimos en el archivo etc shadow, o sea, en el etc shadow vimos que todavía no tiene una contraseña asignada, por eso sale un signo de interrogación. Y vimos cómo podemos agregarle al grupo por dos comandos, mediante dos formas, agregándole directamente al archivo etc groups y con el comando usermod. Con el para que nos muestre solamente este comando, o sea, es una opción del comando id que ya vimos, que es solamente nos muestre los usuarios que pertenece. Y en este caso solamente nos va a mostrar al grupo primario, vamos a decirle, con la opción "-g". El comando id "-g" muestra el grupo primario del usuario. Eso en caso o sea, id "-g alta. Tendría que decirme, o sea, mi número no. Esto puede ser útil en el caso de que, por ejemplo, por algún motivo agarramos y alguien modificó algún usuario y le sacó de su grupo y figura otro grupo acá. Vamos a decirle que en vez de 1000 me apareciera acá 1001. Entonces quiere decir que yo me he modificado mi usuario y ahora tengo el GID del usuario Pepe, vamos a decirle. Se puede dar que a veces alguien manipula de forma incorrecta el archivo etc. Y en esa modificación cambia el número ahí. O sea, es simplemente agregándole un número al grupo que se puede modificar eso. Y ahí puede afectar bastante el funcionamiento del sistema. Para que tenga un ejemplo, vamos a ver, más sudo.
Acá a este le modifico, o sea, pongo un 1. Entonces lo que va a estar ocurriendo es que mi grupo ID va a ser el mismo del de Pepe. Entonces mi grupo principal va a ser el grupo de Pepe. Y eso puede ocurrir cuando tenés muchos usuarios y querés modificar el grupo principal de esta manera. No es una manera más, vamos a decirle, correcta de modificar un grupo principal, ¿no? Para forzado. Cuando le da ese error BIM, tienen que simplemente agregarle el signo de interrogación y ahí ya sale. Salir forzado sin guardar nada. Sería eso. O sea, si uno quiere modificar el grupo principal, en este caso user mod, y en vez de la G mayúscula se usa la G minúscula y ahí se modifica. En este caso, solamente nos va a mostrar la información del grupo primario, vamos a decirle. No le veo muy útil, salvo que, como dije, tengan un usuario al cual quieran verificar, pero para saber su ID, su UID, tienen que saber su GID. O sea, mejor dicho, si usted utiliza este comando con un usuario acá, le va a salir un número nomás acá. ¿Y cómo van a saber si ese número realmente le pertenece a su UID? Solamente viendo el UID. Entonces, más práctico es solamente ejecutar el comando ID y el usuario. Entonces, ahí va a tener el grupo principal, o sea, el usuario principal, seguido del grupo principal. Si los dos son el mismo, entonces no. Entonces ahí sí puedes saber que está funcionando correctamente, y si en uno dice 1001 y en el otro dice 1000, entonces está mal asignado el usuario, el grupo, vamos a decirle. Y ahí, en esta ocasión es para ver todos los grupos que tiene asignado un usuario, es con la opción menos G mayúscula. Y nuevamente, con esta información, básicamente lo que uno puede saber es que pertenece al grupo, a su grupo, creo que es ADM, vimos, y 17, no me acuerdo muy bien si era sudo, es 27, entonces tendría que ser un servicio más, o si no, está mal nomalado. Pero eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, que ahora mismo, como no le está pasando ningún parámetro, está haciendo del usuario el cual está conectado, que en este caso es admin. Y como les dije anteriormente, la información que acá podemos ver no es muy precisa, no es que no sea precisa, sino que no le va a poder ayudar a tomar una decisión sin saber si es que este está correcto o no, si debería ser así. En todo caso, la mejor opción es simplemente hacer un ID, entonces vos sabés ahí, uno sabe el ID del usuario. Si este coincide con esto, el usuario está, vamos a decir, bien configurado. Y acá con los otros grupos vamos a ver a qué grupo pertenece, vamos a decirle. En este caso está diciendo que pertenece a la ADM y al sudo. Esa es una forma de que uno tiene para verificar un usuario y comparar si está correcta la información con lo que uno tiene que asignarle. Si por ejemplo, no tiene que pertenecer al grupo de ADM, se le saca del grupo ADM, se le saca del grupo sudo si es que lo necesita. Pues esos son grupos secundarios, no va a influir nada. El grupo primario sí es obligatorio que tenga un grupo primario. En este caso, el grupo primario sería el mismo que el usuario en cuestión. Siempre se maneja así. Esto no.
Bueno, y hasta acá, ¿cómo vamos con el tema de los usuarios y grupos y directorios de inicio de sesión? Vamos a tomar un breve receso, nos vemos dentro de 8:30 para, para tomar un poco de Dale, profe, café, gracias. para descansar un rato. Y después continuamos. Esta clase es la 13, nos quedan 3 clases más y después ya termina, vamos a decir, el contenido del curso. Después de la 16 tenemos una clase que va a ser un repaso general, vamos a decirle. Y ya está prácticamente terminado el curso. Así que vamos a tratar de llegar bien con los temas. Y nos vemos dentro de un rato, entonces, para que podamos estirar un poco las piernas también. Dale, profe. Dale, voy a tener la grabación. Ya está.